Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del ingeniero Jeffrey Infante, secretario de Asuntos Empresariales del PLD y exdirector regional de Obras Públicas, también miembro del Comité Central del PLD. Bienvenido, ingeniero, un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias, Buenos días. Laura. Por demás, viejo amigo de Santiago. Sí, un placer estar aquí con usted y poder compartir informaciones. Qué bueno, qué bueno. En el caso ¿Cómo suena la economía vista de Santiago? La economía, Que siempre es un punto de vista interesante. como va Santiago, va el país. Eso dicen. Y la economía realmente ahora mismo está muy convulsa. Amanecimos hoy con que el Banco Central aumenta su tasa de interés, que esto afecta gravemente al bolsillo de los dominicanos, donde ya tenemos una inflación que nos azota duramente. Somos ya el cuarto país de América Latina con la tasa. A su juicio, ¿cuáles serían los sectores más impactados con esta medida? Miren, hay varios sectores que están impactados fuertemente y específicamente por la devaluación del dólar, que son tres sectores que movilizan la economía. Sector número 1, turismo. Número 2, construcción. Y número 3, zonas francas. Son tres sectores que son vitales para el dinamismo de la economía. Y con esta devaluación del dólar y el alto costo de los materiales y materias primas, se están viendo en graves problemas actualmente. Bueno, precisamente hoy publica la Oficina Nacional de Estadísticas un reporte sobre la información de la ONU respecto al índice de costo de viviendas y a un nuevo aumento que sufrió entre junio y julio de este año, pero que acumula desde junio del 2021 un 228.16. En términos prácticos, ¿qué esto significa para el sector construcción? Vamos a desglosar lo que es el sector construcción y vamos a compararlo con el año 2020, no porque era otro gobierno, sino con el tema pandemia. En el año 2020 se tuvieron muchos proyectos que se estuvieron pensando, pero se paralizaron por pandemia y arrancaron en 2021. Pero ¿qué sucede? Ya en el 2021 comenzamos a ver un alto costo de materiales, alto costo de mano de obra, inflación, alta tasa de interés y también ahora se le suma una devaluación del dólar, lo que crea la tormenta perfecta para que el sector construcción esté peligrando en un futuro muy cercano. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2020 muchas personas vendieron propiedades. Vamos a hablar de viviendas de bajo costo, que en el 2020 tenía un tope de 3.8 millones de pesos. Vendieron con un dólar al 57. Pero no es hasta 2021 que pueden iniciar a construir los proyectos. Y ya cuando inician a construir los proyectos y comienzan a entregar ahora a principios de 2022, se topan con una tasa de interés a un 53 y 52. Dígase que hay muchos constructores que están terminando proyectos solamente para salvar el nombre, para quedar bien y en el mejor de los casos para empatar con el tema de los costos de la construcción. Pero Los ¿sabe qué está haciendo? tengan nombre y quieran quedar bien. Los que tengan nombre y porque quedan- aparecen muchísimos que eso no le importa en lo más mínimo. No, pero Correcto. lo que están haciendo es enviándole una carta a aquellas personas que han adquirido una vivienda o un apartamento en esa obra que están creciendo. Dice, la inflación ha subido un 30%, los costos de la construcción han subido un 30%. Por lo tanto, ese 30% se lo sumamos a ustedes con una advertencia diciendo, si no quieren, nosotros le devolvemos el inicial que usted ha dado. Sí, pero Es tan sencillo. esos son los contratos que se están haciendo ahora. Antes esos contratos no tenían esa cláusula y por ende no podían aumentar de precio. Ahora las nuevas Porque obras estaban dolarizados. Exacto, ahora las nuevas obras que se están haciendo sí tienen esa cláusula y están protegidos. Pero también tenemos otro tema. La construcción vivió un boom en el año 2021 de un crecimiento importante y se debió a la emisión de 3 trillones de dólares que dio Estados Unidos y la mayoría de viviendas de bajo costo que se estaban construyendo aquí la adquirieron dominicanos ausentes, que tomaron ese dinero que le facilitó el gobierno de Estados Unidos y comenzaron a comprar propiedades aquí. Ahora, ¿qué pasa? Las ayudas ya cesaron. ¿Podrán esas personas seguir pagando las cuotas? No solo cesaron, que Estados Unidos también está sufriendo inflación. Exactamente. Entonces, en el sector de construcción se está esperando un boomerang de personas devolviendo
estas viviendas porque no pueden pagarlas, pero ¿y dónde la vamos a colocar aquí? Por ejemplo, ya las viviendas de bajo costo actualmente tienen un tope de 4.5 millones de pesos. ¿Tiene la clase media capacidad de asumir una vivienda de 4.5 millones de pesos cuando los salarios no han aumentado en la misma proporción que la inflación? Entonces, actualmente nosotros le decimos que el gobierno, sabemos que hay situaciones externas, mundiales, y también situaciones locales. Pero Ingeniero, pero el gobierno debe buscar algunas soluciones para que el constructor y el adquiriente no frenen el dinamismo que tiene la construcción actualmente. ingeniero, ¿qué tan cerca estaríamos de un escenario como ese que usted menciona? De que las personas estén incapacitadas de pagar esos compromisos. No, ya, hoy, Ya lo estamos. ya lo estamos. Mire, hay dos precedentes, por lo menos en la zona americana, que fue el de Bogotá, Colombia, al del año 2000, y Estados Unidos, la gran crisis financiera que se produjo en Estados Unidos, creo que por el 2000, 2003, que hubo que replantear, digamos, los financiamientos de los bienes inmobiliarios en función de los ingresos de las personas, porque se daba esa situación. Bueno, si se ejecuta no hay dónde revender la casa. ¿Pudiera preverse un mecanismo parecido aquí, en el orden local? Son de las cosas que nosotros le hemos estado planteando al gobierno, que se deben buscar soluciones en conjunto con el sector para que no ocurra eso que pasó en Bogotá, para que los dominicanos no tengan que recurrir a abandonar esa vivienda, ese sueño de tener una vivienda, y tengan que renunciar a ella y volver al sector de alquiler. Entonces, entiendo que todavía estamos en una posición que podemos salvaguardar las inversiones tanto de los constructores como de los adquirientes si actuamos a tiempo. Tenemos una situación muy real. La realidad del sector es que tenemos un costo de flete extremadamente alto. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Un contenedor de cerámica cuesta más el flete que la cerámica que viene dentro del contenedor. Entonces, los materiales de construcción están por las nubes. Si analizamos en algunos puntos básicos, tenemos que el cemento del 2020 a la fecha aumentó un 84%. Tenemos que el acero aumentó un 88% del 20 a la fecha. Tenemos que el hormigón industrial que se utiliza aumentó un 42%. La mano de obra en más de un 50% en muchos de los casos. Materiales eléctricos en más de un 100% y materiales de PVC en más de un 100%. Entonces a eso usted le suma la tasa de interés que tiene que pagar ese constructor para poder terminar esa vivienda, y se está volviendo inmanejable. Es una tormenta perfecta para que el sector construcción venga a un momento de recesión. Infante, el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta prácticamente se han mudado para Santiago por la cantidad de veces que han acudido. Claro que sí. Pero venga acá. Pues ya los santiagueros casi quieren hacer un palacio allá para hacer el gobierno desde ahí. Ustedes en Santiago, ¿cómo ven esas políticas gubernamentales, el monorriel? ¿Qué otras cosas? Bueno, todos esos anuncios que se han hecho, y cómo fluye la economía allá. Mira, vamos a tratar de hacer la política como debe ser correctamente. Vamos a darle una puntuación positiva a cosas que el gobierno está haciendo y también cosas negativas. Vamos a tomar como positivo que el gobierno ha asumido el compromiso de terminar y dar continuidad a las obras que dejó el PLD. Por ejemplo, tenemos la carretera turística que nos la dejamos en un 80%. Este gobierno la terminó y qué bien, lo aplaudimos. También tenemos el tramo 4 de la circunvalación norte, que lo dejamos en un 90% y este gobierno culminó ese tramo 4. Aún faltan los retornos, pero ya usted puede transitar por ella y es un gran desahogo para la ciudad. Pero también
Tenemos que continuó con la reparación de la autopista Duarte, que son contratos que todos los dejamos nosotros abiertos y le han dado continuidad de obra del gobierno, que así debe ser. Esa es la Santiago, Santo Domingo. Santo Domingo. Okay. Entonces, también hicieron positivo que cerraron los cruces de la entrada de Santiago, que ocasionaban muchos entaponamientos, pero no estamos muy de acuerdo con la ampliación que están haciendo, porque realmente lo que están haciendo es un cuello de botella en la ciudad, en la entrada de Santiago. Pero, así como les digo... ¿Con qué que no están de acuerdo? ¿Con los carriles que están agregando? Con los carriles que están agregando. Pero eso no ayuda, no resulta positivo eso. No resulta positivo ¿Por qué? porque realmente cuando usted entra a Santiago, la hora que es de Santiago, ellos están ampliando las vías hasta la fortaleza, o sea, dígase hasta la entrada. Pero la fortaleza de San Luis. No, la San Luis no. Sí, es decir, la de la de autopista entrada. Duarte. Okay. Entonces, pero luego que usted pasa a la fortaleza de San Luis, usted tiene el Homs, que ya no tiene esos carriles. Luego usted tiene va a la intersección de la Sirena, que tampoco tiene la ampliación de esos carriles. Luego usted va a la Genaro Pérez, que tampoco tiene la ampliación de esos carriles. Entonces, tenemos que usted va a aumentar la capacidad de flujo de vehículos en un punto donde no lo va a poder desarrollar en la longitud total. Bueno, a partir de ahí viene entonces el cuello botella. Correcto. Ahora, esa zona que usted menciona no tiene espacio para adicionar un carril. Lo que pasa es que debemos pensar para solucionar el tránsito no podemos pensar solamente en construir, tenemos que eficientizar. Organizar. Entonces, ¿qué sucede? Si ampliamos, mientras más carriles usted hace, más vehículos puede tener la vía. Dígase que más gente va a comprar más vehículos porque ando más cómodo. Entonces, esa solución de ampliar, de siempre construir más carreteras, lo que va a traer más vehículos. Nosotros debemos apostar a transporte masivo y transporte que podamos utilizarlo todo, transporte público que podamos utilizarlo como el monorriel. Todos. Como el monorriel, que fue una decisión acertada y correcta del gobierno en hacer el monorriel, debido a que ya Santiago tenía muchos problemas resueltos. Por ejemplo, tenemos que Santiago, en los gobiernos del PLD, se asfaltó prácticamente completa todas sus vías principales, vías secundarias, todas las vías de acceso a la ciudad fueron reconstruidas y pavimentadas. Y lo que tocaba ahora era venir con un transporte masivo, eficiente y cómodo para todos los ciudadanos. ¿Cuál es la ruta que cubre el monorriel? Eso ha variado mucho. Si usted me dice la ruta que cubre hoy, yo le podría decir la primera estación, pero ya el diseño ha variado mucho y no he visto los últimos diseños que han hecho. ¿Por qué? Pero lo han ido variando sobre la marcha. Sobre la marcha, sí. En términos de avance del proceso de construcción del monorriel, ¿a qué altura va? El monorriel va avanzando a un ritmo correcto. Entiendo que si siguen este ritmo, podrán cumplir su promesa de entregar la primera etapa del monorriel en el 24. En el 24, pero con una agenda muy apretada. Ahora bien, lo que nosotros no estamos contentos los santiagueros, es que se han prometido demasiadas cosas y las realizaciones son muy pocas. Por ejemplo, tenemos que tiene una deuda pendiente con la carretera del Ámbar, que fue la primera vía que anunció cuando el presidente llegó al gobierno. Pero en su discurso del 16... Esa parece que se ha postergado por lo que han dicho funcionarios, incluso... En el discurso dijo que para excusa, evitar un peaje sombra. Decía que están evitando... Sí, pero no debió anunciarla. Usted anuncia una obra como usted tiene todo en la mano para poder ejecutarla. No solamente eso, sino que quieren que sea una APP y las APP funcionan con peaje sombra. Entonces él pidió disculpas a la población de Santiago porque no ha podido ejecutar la carretera del Ámbar, pero debió pedir disculpas también porque no ha hecho la ampliación de la carretera del Licey. Debió pedir disculpas por la circunvalación de Navarrete, que tiene desde el 20 anunciándola. Ya la licitaron, pero todavía no termina de ejecutarse. Le quedan 2 años, Jeffrey. Pero el problema que... Diría el presidente, como dicen los enamorados, sí, pero no me crea todo lo que te digo. Pero que usted... pero es que usted está en esa posición, el presidente está en esa posición para gobernar, y lo que el presidente dice que se va a hacer debe ejecutarse. Si usted no tiene capacidad para ejecutar, no la anuncie. Ingeniero, pero me interesa la cobertura del monorriel, porque creo, como usted, que en esta coyuntura
el gobierno debe centrarse mucho en los servicios colectivos. ¿Cuál es la cobertura que da el monorriel a Santiago? La cobertura básicamente del monorriel es para llevar la masa trabajadora de la ciudad, que pueda conectar, por ejemplo, a zona sur con zona franca, que zona franca es la mayor generadora de empleos actualmente en Santiago. Pero que está básicamente al borde del Yaque del Norte. Ahí, Correcto. en esa zona. Por esa zona. Tienen como un hub principal el edificio del Entonces, centro de convenciones El que está en la monorriel carrera. va a salir de ahí, por ejemplo. Va a salir de ahí y ahí va a llegar el teleférico también y ¿Hasta va a llegar dónde? la línea de autobuses ¿Y también. hasta dónde se extiende? No, se extiende a la zona sur de Santiago, se extiende a la De la zona sur de Santiago, ¿cuál sería? Eso es, Cienfuegos. no, Cienfuegos es donde está la zona franca, o sea, Cienfuegos Pekín, queda en Pekín. Pekín, Camboya y toda esa zona. Más hacia la cordillera central, para que la gente se ubique. Correcto. Entonces también tenemos que ellos tienen en planes el teleférico, que el teleférico va a ser algo que va a alimentar el monorriel y también una ruta de autobuses que han anunciado que también van a ser rutas que van Que conectan barrios que van a con- llegar al hub para Alimentadoras. usted poder Exacto. distribuir todo el ciudadano. Alimentadoras. En este tramo yo quiero adentrarme en la actividad política del Partido de la Liberación Dominicana. En Santiago Bien. hay dos aspirantes, está Abel Martínez y está Francisco Domínguez Brito, pero existen también de Margarita Cedeño, está, bueno, para concentrarme en esos tres que es la polarización. ¿Están satisfechos como se está manejando el proceso allá en Santiago? Y además, ¿a quién usted apoya? Mire, nosotros como Partido de la Liberación Dominicana estamos totalmente satisfechos de la manera que se está llevando el proceso de la consulta. También los aspirantes han llevado un proceso armónico donde todos han firmado un acuerdo de que se van a respetar las decisiones, el resultado que salga de la consulta del 16. Ya es prácticamente el próximo mes porque Tenemos 6 semanas. Este jueves es septiembre. 6 semanas y ya, gracias a Dios, en 6 semanas tendremos un candidato o una candidata en el Partido de la Liberación Dominicana. En nuestro caso estamos apoyando a Abel Martínez a que ocupe esa plaza de la candidatura por el PLD y que pueda ir a la contienda presidencial en el 24. ¿Ya se seleccionó la empresa que va a montar el proceso? No, todavía no. El proceso lo va a montar el partido. No, la auditoría se refiere. La auditoría del software. Digamos, el registro. No, todavía eso no. Creo que Charlie tuvo por aquí recientemente. Pero son y 5 todo. semanas que Y no, falta. y no es muy rápido como para no saber quién va a montar esto. Bueno, vamos a ver lo que dice el secretario general en esta semana, pero entiendo que ya eso debe decidirse pronto. ¿Y cómo van en Santiago las simpatías distribuidas entre los aspirantes? Entendemos que por la obra que ha hecho Abel Martínez, que no solamente ha repercutido en Santiago, sino a nivel nacional, donde tenemos a Santiago una ciudad limpia, ordenada, como ustedes pudieron apreciar en su visita a Santiago Se la presentamos, el Caminero. pasado viernes. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pareció, Caminero? Santiago? Caminero se juramentó allá. Vi limpia el centro de la ciudad, vi limpio el barrio Los Pepines, Sí. pero no me adentré hacia los demás sectores, barrios y cosas. Bueno. Pero creo que así como estaba en principio, está limpia. Debe la de ciudad. ir más a menudo para seguir presentándole Santiago. Y- Yo quería ir más a menudo, pero Laura, que es de Santiago, ahora es capitaleña, porque vive aquí y va poco a Santiago. Ella Pero mi encanta. corazón Tuvimos vive que- allá. Tuvimos que llevar a nosotros el Telemicro para pero poder- entonces, volviendo al tema de la simpatía, entendemos que Abel Martínez cuenta con la mayor simpatía, no solamente en la provincia de Santiago, sino a nivel nacional, porque nosotros como santiagueros sentimos orgullo por nuestra ciudad. Abel le devolvió el orgullo a los santiagueros, le devolvió esa magia que tiene Santiago, de cuando dice, yo soy de Santiago. Y la gente cuando va a la ciudad así lo siente. Entonces apostamos al proyecto de Abel Martínez a la presidencia de la República para que le devuelva el orgullo a todos los dominicanos por su país. Ingeniero, una de las cosas que se lo hemos preguntado a varios dirigentes del partido, incluyendo al secretario general, que hemos preguntado es por qué el partido que está haciendo esta consulta de manera institucional no ha tenido una medición recurrente para ir incluso enterando a sus propios miembros, aunque sea de manera interna,
de cómo va su posicionamiento, porque a cada uno que le preguntamos dice que va ganando, que va bien. Y eso pudiera ser un riesgo, consolidar una mala percepción a alguien que después resulta que tiene un resultado contrario. ¿No hubiese sido más saludable que institucionalmente el partido hubiese tenido una medición y que periódicamente se reuniera con los candidatos para decirles, mire cómo aparecen ustedes en la simpatía? Hay que aprender de los errores del pasado. Y las mediciones, el partido ha decidido no hacer encuestas para que los aspirantes no entiendan que como el partido está haciendo encuestas, tiene a alguien favorito. Entonces, las encuestas que el partido está recibiendo son encuestas de amigos y cada candidato o candidata hace sus propias encuestas y saben en qué posicionamiento está. Entiendo que es la decisión correcta del Partido de la Liberación Dominicana en no hacer encuesta en este momento, pero desde que tengamos un candidato o una candidata, claro que estaremos realizando encuestas con vista al 24. Pero ahora para el proceso de la consulta, entiendo que es la decisión correcta para llevar un proceso armónico de compañeros como lo estamos llevando hasta ahora. En Santiago, y por último, la actividad política entre PRM, PLD, ¿cómo están las tensiones? Actualmente el gobierno haciendo su trabajo de gobierno, tenemos en Santiago que tenemos problemas serios con el sector eléctrico y tenemos ese director ya con aspiraciones electivas. El director de Edenorte. El director de Edenorte. Tenemos que Santiago volvieron los apagones. Tenemos problemas con el sistema de agua potable de Corazán. Tenemos, bueno, los problemas básicos de la ciudad, pero se está hablando mucho y se está haciendo poco en esa parte. Pero como que contrario, si aspira y que dé apagones, deberá haber mucha luz. Bueno, por eso. Jeffrey Infante, muchísimas gracias por tu participación. Ingeniero, gracias, muy amable. Y buen viaje hacia Santiago. Gracias a ustedes por la invitación. Señores, despedimos al ingeniero Jeffrey Infante, secretario de Asuntos Empresariales del PLD y miembro del Comité Central de ese partido. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.